He oído decenas de veces a gente decir, Dios no castiga. Dios no castiga, Dios no castiga a nadie. ¿Cómo va a castigar a Dios? Dios es puritito amor, Dios nos tolera, Dios nos ama, Dios es bien paciente, Dios no castiga a nadie. Dios sería incapaz de castigar a alguien. Miren, estamos en tiempos en que el castigo se ha llegado hasta a satanizar. Estamos en tiempos en que ya ni siquiera casi se usa que los padres castiguen a sus hijos para que no se les vaya a bajar la autoestima, para que no estén como todos asustaditos. Y bueno, hay una cultura anticastigo que se ha acrecentado con el pasar de los años. Pero sí, les decía, he oído decenas de veces a muchas personas decir, Dios no castiga a nadie. Gente no cristiana y peor aún, a gente cristiana diciendo estas cosas. Pero te voy a mostrar en este mensaje que esto es una gran mentira. Es un engaño del diablo. Es una mentira de Satanás. De hecho, Satanás quisiera que así fuera. Que Dios no castigue a nadie. Que las personas se resistan a ser castigados por Dios para su propia destrucción eterna. Satanás quisiera que Dios no castigue a nadie. Y vamos a hablar cómo sí, en efecto, Dios castiga. Dios sí castiga. No me voy a basar en lo que digan personas, autores reconocidos. No me voy a basar en lo que dice la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios en la Biblia. Pero vamos a entenderlo, el castigo de Dios, no como la dureza de Dios, la dureza de un Dios enojado que castiga, movido por la frustración, el enojo, porque ya le colmamos el plato y entonces sí nos tiene que dar una recia. No, nos lo vamos a ver como lo encontramos en la Biblia, como la benignidad de Dios al castigarnos, como una bondad, como una misericordia, como un acto hasta de ternura de parte de Dios al castigar. Vamos a ver en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Al que ama, disciplina. Azota a todo el que recibe por hijo. ¿Tú quieres ser amado por Dios? ¿Tú quieres que Dios te trate como a un hijo? Porque Él azota a los hijos que ama y los disciplina.
Si soportáis la disciplina, que también lo podemos traducir ahí como el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice que si se nos deja sin disciplina, sin castigo, entonces somos bastardos y no hijos. ¿Tú quieres ser como un bastardo de Dios? ¿Como un hijo ilegítimo? ¿Como un hijo quién sabe de quién? ¿Quién sabe de dónde salió? Porque Dios castiga, disciplina, azota a sus hijos. ¿Cómo quieres que Dios te trate? ¿Cómo quieres ser tenido por Dios? ¿Como hijo o como bastardo? Y conforme vaya desarrollando el mensaje, van a ir entendiendo más y más el concepto. Pero la disciplina es un acto de amor de Dios. A Dios, de antemano, debes entender, le duele castigar, pero lo hace por amor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Dios reprende, regaña y castiga, como vimos, a sus hijos, aquellos que Él ama. ¿Quieres tú ser el objeto del amor de Dios? ¿Que Dios te trate con amor? Tal vez podría decir, ay sí, pero no con esa clase de amor. Aquí el que pone las condiciones es Dios, no tú, ni yo. Dios dice, yo a los que amo, los disciplino, los castigo, los reprendo, los azoto. Y aunque tiene que doler, pues si la disciplina no duele, de nada sirve. No es disciplina, es un juego. Aunque tiene que doler, debemos entender lo que sigue. Salmo 103, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Fíjense bien, Dios castiga por nuestra iniquidad y pecado. Es decir, por nuestra desobediencia. La desobediencia a la ley de Dios es pecado, es iniquidad. Pero aunque nos duela, pues el castigo debe doler para que tenga un efecto. No nos castiga conforme a nuestras iniquidades y pecados. No nos castiga de una manera que equivalente a nuestras iniquidades y pecados. No nos castiga como debiera. Es decir, todavía nos sale barato. Sí nos va a castigar, sí nos va a doler, pero si nuestra iniquidad es así, nos va a castigar así. Si nuestra iniquidad es así, nos va a castigar así. No nos castiga a la misma proporción, pero sí nos va a castigar. Sí nos va a doler si somos sus hijos. Si queremos ser tratados como hijos. Si somos sus hijos, si Él nos ama, nos castigará y nos dolerá. En Joel capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Miren, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, cuando pecamos contra Dios, actuando en contra de sus estándares, de lo que Él nos pide y manda, necesitamos rasgar nuestro corazón en arrepentimiento, convertirnos genuinamente a Dios, al Señor. Pero si no sentimos nuestro pecado, si nuestro corazón no se rasga por pecar contra Dios, si nuestro corazón está duro, si nuestro corazón se resiste, si tomamos a la ligera, si nos da igual pecar contra Dios, entonces el Señor tendrá que darnos una ayudita. Tendrá que darnos una ayudita, ayudarnos para que nuestro corazón se rasgue, para que nuestro corazón se duela. Y entonces nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Aquí se está ligando el castigo del cual Dios se duele de tener que castigarnos con que nuestro corazón sea rasgado, nos convirtamos, nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Y esa ayudita para que nuestro corazón sea quebrantado, rasgado, viene por medio de un castigo. Dios nos castiga para que nuestro corazón se humille delante de Él. Como decía el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, hay dos opciones. Cristiano, tienes dos opciones: humillarte o ser humillado. Si nuestro corazón no se rasga genuinamente, Dios nos tendrá que ayudar por medio del castigo. Y a Dios le duele hacerlo, porque tampoco Dios se alegra de vernos sufrir. Dios no se alegra de ver que nos duela su castigo, pero Dios lo hace para evitarnos, entiende muy bien esto, un sufrimiento mayor. Por eso es necesario que veamos el castigo como la benignidad de Dios, como un acto, aunque no sea agradable, pero amable de Dios, a favor de nosotros. No es algo que Dios hace en contra nuestra, sino es algo que Él hace para beneficiarnos. Sí, no se alegra de vernos sufrir con el castigo, pero es para que evitarnos un sufrimiento mayor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Dónde están los que dicen que Dios no castiga? Debemos reconocer que Dios ciertamente castiga. Y no solo reconocerlo, aceptar también el castigo del Señor. Como leímos en Hebreos, si aceptamos el castigo, si lo recibimos, Dios nos trata como hijos. Israel, en la Biblia encontramos que fue castigado en diferentes épocas a causa de su rebeldía y pecado. Como tenemos en Números 14:34,
conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Amén. Después que Israel no quiso entrar a la tierra prometida por su rebeldía e incredulidad, Dios los castigó de esta manera. Van a conocer mi castigo por sus iniquidades. Fueron rebeldes, fueron incrédulos. Entonces Dios les dijo, a causa de su pecado, van a llevar su iniquidad y van a conocer mi castigo. Jeremías 30, 11 y 46, 28. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. 46, 28. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Qué dice Dios? De ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Ni creas por un solo momento que no te voy a castigar, porque claro que te voy a castigar. A las naciones a las cuales voy a usar para castigarte, esas naciones que yo voy a usar para castigarte, para azotarte, a ellos los voy a destruir. Pero a ti no te voy a destruir del todo. Nada más tantito. Nada más tantito. Pero sí te voy a castigar. En ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Así que, amigo, hermano, ¿quieres que Dios te trate como hijo? Espero que estés diciendo amén. Así que, bienaventurado si eres castigado. El propósito del castigo, que ya empezamos a ver. El salmista, de hecho, declara una bendición sobre aquellos que reciben la disciplina del Señor. En el Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado, dichoso, feliz, supremamente bendecido. Miren, debemos estar contentos cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos castiga, aunque la disciplina, el castigo no es agradable. Como dice Hebreos 12:11, no es agradable, no es causa de gozo, sino de tristeza, duele. Debemos aprender que es un privilegio, una bienaventuranza, recibir la disciplina, el castigo del Señor, como vemos también en el libro de Job. Así que no debiéramos en ninguna manera cansarnos ni menospreciar la corrección del Señor. En Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Por si acaso en el Salmo 94, 12, te quedaba la duda si se refería al castigo. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges. Bueno, Job 5, 17.
vemos cómo Dios corrige por medio del castigo. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección, el castigo del Todopoderoso. Bienaventurado. Si eres castigado, bienaventurado, Dios te ama. Dios te está tratando como a hijo. Dios está tratando de quebrantar tu corazón, que se duela tu corazón para arrepentimiento, para que te vuelvas a Él. Y una razón por la que somos bienaventurados, al ser disciplinados, al ser castigados por el Señor, es la que menciona Pablo en 1 Corintios 11:32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Amigo, hermano, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta si tú has usado esa frase, Dios no castiga? ¿Te das cuenta que Dios sí castiga? Y no solo eso, cuánto necesitamos, si estamos fallando, si estamos desviándonos del camino de Dios aún sin darnos cuenta. Necesitamos que Dios nos vuelva al camino y nos castigue. Miren, somos reprendidos, castigados, disciplinados, azotados por el Señor. ¿Para qué? De acuerdo a 1 Corintios 11:32. Para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados eternamente con el mundo. ¿Tú quieres ser condenado con el mundo, juntamente con el mundo? ¿Tú quieres ser condenado? Con esto que hemos visto, ¿te atreverías a decir, Dios no castiga? O decirle a Dios, Dios, a mí no me castigues. ¿Te atreverías a decirle eso? Espero que no. Isaías 26:16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como ya habíamos visto, el Señor nos castiga para que nos volvamos a Él arrepentidos, para que lo busquemos, para que clamemos a Él, a fin de que precisamente seamos librados de ser condenados juntamente con el mundo. Derramaron oración cuando los castigaste. Ay, Señor, perdóname. Ay, Señor, me estoy dando cuenta de cómo este camino que había elegido me está trayendo tanto dolor. Con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. Derramaron oración. Ahí sí. Por la buena sí, ¿verdad? Cuando los castigaste. Jeremías 31, versículos 18 al 19. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Nuevamente la misma idea. Si leemos cuidadosamente, se nos está hablando aquí de Efraín que se lamentaba porque el Señor lo castigó. Fue castigado como novillo indómito, recibió sus azotes.
¿A fin de qué? De que se arrepintiera y se convirtiera al Señor. Y eso nos libra, el arrepentimiento y la conversión, de ser condenados con el mundo. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No menospreciemos, ni nos fatiguemos de que el Señor nos corrija o nos castigue. O sea, ni te fatigues. Porque dice no te fatigues. Porque si lo necesitamos, nos va a castigar una vez y otra y otra y otra y otra y otra. No nos fatiguemos que el Señor nos corrija o nos castigue. Si no nos quebrantamos, Él tendrá que hacerlo por medio de un castigo que sí nos va a doler, para evitarnos un sufrimiento mayor, ser condenados juntamente con el mundo. Ya dirigiéndome al fin de este mensaje, quiero pasar a otra sección. Lo peor que nos pueda pasar es que Dios no nos castigue. Lo peor que nos puede pasar es que Dios diga, ya no lo voy a castigar. Ya no los voy a castigar. Es lo peor que las personas puedan recibir de parte de Dios. Que no las discipline. Que Dios nos deje seguir nuestro propio camino. Como el Señor habla de Efraín en otro momento, dejándolo hacer lo que quiera. En Oseas 4:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a ídolos, déjalo. ¿Qué es eso de déjalo? Que haga lo que quiera. Déjalo. Ya no te metas con él. No le digas nada. Como se dice en México, que haga lo que se le dé la regalada gana. Déjalo. Ya no te metas. El resultado es dejarlo seguir en su propio camino para ser condenado juntamente con el mundo, como vimos, y he repetido en 1 Corintios 11:32. La tribu de Efraín fue dada a la idolatría, algo que Dios aborrece, detesta. Dios trató con ellos, los castigó y aún así se endurecieron. Se rebelaron vez tras vez, no lo escucharon, fueron necios y Dios finalmente dijo, ya, que hagan lo que quieran. No los voy a castigar más. Efraín es dado a ídolos, Oseas, déjalo, que haga lo que quiera. Eso es terrible. En el Salmo 81, versículos 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Esto es terrible. Cuando el Señor dice de alguna persona, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Ya no me voy a meter con ellos. Ya no les voy a decir nada. Ya no los voy a castigar. Que hagan lo que quieran. Eso es lo peor que pueda suceder con una persona. Lo peor que pueda
hacer Dios con una persona? Cuando ya no se mete con ellos. Y yo espero, por supuesto, yo nunca llegar a eso. Y que si tú estás escuchando este mensaje, tampoco tú nunca llegues a eso. Porque en ese caso, a tales personas con las que Dios dice, déjalo, los dejé por tanto a la dureza de su corazón malvado, ya solamente les queda una cosa, un castigo. Un castigo cuando no funcionaron los otros. Es el que tenemos en Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya. Es lo que le queda a una persona después que ha sido rebelde, necia, que no ha atendido a Dios ni a sus castigos, que no responde a Dios, que ignora a Dios, que endurece su corazón. El castigo del fuego eterno, como vemos en Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Habrá personas quienes desprecien el castigo del Señor, quienes desprecien ser corregidos por el Señor de sus malos caminos, que desprecien el amor de Dios, la benignidad de Dios por medio de su castigo, que nos va a llevar a quebrantar nuestro corazón, a humillarnos y a volvernos a Él. Que solamente este último castigo estará reservado para ellos, el castigo del fuego eterno. Así que Dios no castiga, Dios sí castiga. Dios sí castiga. ¿Qué mejor que andemos en obediencia a Dios? Y así evitemos el castigo de Dios a causa de nuestras iniquidades y pecados. ¿Qué mejor que nos guardemos obedeciendo, buscando, amando al Señor todos los días de nuestra vida? Pero si desviamos el camino, y Dios nos tiene que castigar para que nos volvamos a Él, arrepentidos, que así sea. No lo menospreciemos. No menospreciemos el castigo. No nos cansemos de su corrección. Veamos la benignidad de Dios, el amor de Dios por sus hijos. Amén.